Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico el día de hoy. Bienvenidos sean y esperamos que este tiempo sea edificante para sus vidas. Vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos, en esta tarde. Vamos a empezar con una lectura bíblica. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Es una de nuestras citas que estamos manejando para nuestro tiempo de estudio bíblico. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12 y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Y luego estaremos escuchando un himno. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Acabamos de leer Romanos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Ahora vamos a estar escuchando un himno interpretado por nuestro hermano Aarón Medrano, que se titula Tal como soy, para la honra y gloria de nuestro Señor.
Muy bien, para la honra y gloria de nuestro Señor, hermanos, vamos a orar en esta tarde pidiendo la dirección de nuestro Señor, entregándole este tiempo como una ofrenda, y los invito a que cerremos nuestros ojos y para no distraernos y podamos estar concentrados completamente en lo que vamos a hacer en ese momento, que es estar en comunión con nuestro Señor. Poderoso Padre que moras en los cielos, te damos, Señor, infinitas gracias por la especial bendición que esta tarde tú nos estás permitiendo de poder estar en comunión contigo, Señor. Y no estoy solo haciendo esta actividad, este tiempo especial, Señor, sino que un remanente pequeño de tus hijos, Señor, han sido guiados a este tiempo, Señor, y te doy gracias también por ello, te doy gracias por sus vidas. Y Señor, aquí estamos delante de ti con un corazón dispuesto, esperando, Señor, serte agradables, y la ofrenda que hemos preparado para ti en esta noche, pues Señor, también esperamos que resulte de la misma manera grata delante de tu presencia, Señor. Tú conoces la condición con la cual cada uno de nosotros ha llegado a este tiempo, y te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que una vez más tengas a bien obrar en nuestras vidas, y que al terminar este tiempo, Señor, lo terminemos agradecidos, pero también llenos de tu plenitud, Padre. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace un instante estábamos leyendo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, y esta noche nos vamos a dirigir también para leer algunos versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo número 12 también. Y voy a empezar a leer, y los invito a que junto conmigo hagan esta lectura, y voy a leer a partir del versículo número 1 y hasta el versículo número 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo número 18, y dice así la palabra de nuestro Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si no fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. En estos 18 versículos, en dos oportunidades, se nos aclara, por un lado, de que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y termina rematando ese versículo número 18, como Él quiso. Y en el versículo número 11, después de que nos da el apóstol Pablo una pequeña lista de 9 dones espirituales, remata esta sección, esa lista que nos ha dado, diciendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y la semana pasada, dentro del estudio bíblico, yo les decía: no tenemos ninguna necesidad, ni tampoco debemos de cometer el error de pedir algún don en específico. ¿Por qué? La razón es esta, que hoy volvemos a reafirmar, porque así como el Espíritu le da y reparte a cada uno según como Él quiere, también Dios va colocando los miembros en ese cuerpo. ¿De qué manera? Como Él quiere. Vamos a escuchar otro canto esta noche, hermanos, otro himno, y este himno se llama Cada Momento. Siento dolores al
hermanos, pues vamos a hacer una tercera lectura bíblica en esta noche y vamos a leer en Efesios capítulo 4. Si se están dando cuenta, estamos haciendo un breve y rápido recorrido de los diferentes pasajes que hemos utilizado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo número 16. Efesios capítulo 4, del verso 7 al verso 16, y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración antes de nuestro tiempo de estudio bíblico. Y pues vamos a orar por lo que hemos estado orando de manera permanente, poniendo en primerísimo lugar la obra del Señor, siempre lo más importante. Su palabra, eso es lo que nos enseña. Orando después por nuestra vida espiritual, orando también por las demás necesidades. Es válido, es necesario, porque Dios nos ha dejado no solamente la tarea de orar por nosotros y por nuestra familia, sino que debemos interceder unos por otros sin distinción, por nuestros hermanos en la fe, de nuestra congregación, de otra congregación, por los que no le conocen y están pasando por alguna tribulación, por los que no le conocen, rogando por ellos para salvación. En fin, hay tantas razones y motivos por los cuales estar orando al Señor, que siempre lo más importante, hermanos, será pasar tiempo con el Señor, tiempo de calidad, tiempo en el cual podamos nosotros no solamente expresar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, sino que también, hermanos, porque la oración es una comunicación de dos vías. No solamente se trata de que en todo momento nosotros estemos diciéndole cosas al Señor, sino que también demos oportunidad. Y quiero que se entienda esto, que nuestro corazón siempre venga a la presencia del Señor en la disposición de que Dios nos hable, de que Dios revele en nuestros corazones su voluntad para todo lo que nosotros le estamos poniendo en sus manos, y mucho más allá de lo que Él nos quiera dar a conocer. Así que yo los invito a que una vez más, cerrando sus ojos por reverencia a la palabra del Señor, y oremos.
Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Poderoso Padre que moras en los cielos, una vez más, bendito Señor, nos estamos acercando al trono de tu gracia, Padre. Y lo estamos haciendo en esta hora, llenos de alabanza, Señor, con nuestros corazones anticipados como con los que hemos llegado a este tiempo y tratando, Señor, intentando que esta ofrenda que te estamos entregando el día de hoy, Señor, pueda ser una ofrenda que sea grata para ti, Señor. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Por eso, Padre, desde que dimos inicio a este culto, nos acercamos a tu divina presencia, Señor, para solicitar de ti, Señor, que controlaras todo nuestro ser y de tal manera que todo lo que hagamos esta noche sea para tu honra y gloria, Señor. Y si te honramos y te glorificamos, significa, Padre, que hemos alcanzado el propósito de entregarte una ofrenda que sea digna de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, no movidos por un interés, no movidos por una conveniencia, no movidos por una necesidad, sino por el deseo vivo de poder estar en comunión contigo, Señor. Porque finalmente tu palabra nos enseña que no debemos nosotros ir siguiendo las bendiciones, intentando alcanzarlas, sino que tu palabra nos enseña que esas bendiciones, Señor, nos alcanzarán. Y sin duda que es una realidad, porque el día de hoy, este nuevo día que tú nos has regalado, ha sido un día lleno de bendiciones. Si no fuera así, no podríamos haber llegado hasta este momento. Quizás en el transcurrir de las horas de este día, pues quizás por ahí tuvimos algún sobresalto, algún contratiempo, pero aún, Señor, con todo y eso podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y que tu buena mano se sigue moviendo en nuestro favor. Y Padre, consideramos los creyentes con tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, no solamente en cuanto a la enfermedad que hoy está de moda, sino también, Señor, podemos observar una falta de un liderazgo, Señor, que pueda ofrecer soluciones y respuestas en medio de todas las naciones, Señor, y vemos cómo el mundo se va agitando, reacomodándose, Señor, desde el punto de vista de la política, de la economía, de tantas cosas, Señor. Y nosotros sabemos, Padre, que todo se está preparando para ese momento en el cual tú vendrás por tu iglesia, Señor. Nosotros vivimos en paz sabiendo que un día fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y por eso, Padre, mencionamos estas cosas en este tiempo de oración, porque lo que queremos pedir, Señor, es que tu voluntad, esa voluntad que ha sido plasmada en el cielo, sea también cumplida aquí en la tierra, Señor. Y esto nos hace recordar aquel modelo de oración con el cual nuestro Señor Jesucristo enseñó a los suyos. Y Él dijo, dentro de esa petición, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Así como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Y por lo demás, estamos convencidos de que tú seguirás obrando en nuestras vidas. Por supuesto, Señor, dándole la relevancia, la importancia, la prioridad que requiere nuestra vida espiritual, nuestra fe, Señor, suplicándote que nos fortalezcas, Señor, en todo momento, y que nos enseñes para reaccionar debidamente ante cada circunstancia. No cabe duda, Señor, que nuestra humana debilidad queda de manifiesto cuando de repente llegan a nuestras vidas situaciones para las cuales no estamos preparados, o noticias para las cuales no estamos preparados. Pero ahí es donde tú intervienes, Señor, y donde nos manifiestas tu grandeza, Padre. Por eso nuestra fe cada día, Señor, debe ser cuidada, debe ser cultivada,
a través de nuestra relación contigo. Y Señor, tratamos aún en la oración de ajustarnos a lo que tu palabra dice, Señor. Por eso hoy te suplicamos que fortalezcas nuestra fe y por lo demás, Señor, que nunca haga falta ningún bien en nuestro hogar. Y Señor, por lo demás, estamos siempre expuestos al peligro, a muchas cosas, pero también a la maldad, también a la tentación. Ayúdanos, Señor, para obtener las victorias sobre aquellas cosas que nos mueven, Señor, a rebelarnos contra ti, y que podamos seguir, Señor, siendo leales, agradecidos. Creo que la mejor palabra con la cual puedo describir todo lo que podemos hacer hacia ti, Señor, es agradecimiento, Padre, porque todo lo que somos y lo que tenemos te lo debemos justamente a ti, Señor. Por supuesto, no solamente oramos por las necesidades en lo material que cada hogar tiene, sino que una vez más, Padre bendito, ponemos en tus manos la vida de todos los enfermos, Señor. Tenemos una lista larga, seguimos orando, la seguimos poniendo en tus manos, y yo sé, Señor, que tu iglesia también está orando, Padre. Quizás no muchos lo expresen, sería bueno que lo hicieran, Padre, pero al menos sé que hay un grupo, Señor, que permanentemente se mantiene fiel, orando por cada situación, Padre bendito. Así que, Señor, pues todo lo dejamos en tus manos. Aquí estamos delante de ti, Señor, y que todo se siga acomodando, cumpliendo, conforme a ese propósito eterno que tienes para tu obra, Señor. Así que te damos gracias, Señor, en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos, en esta hora el tiempo de estudio bíblico. Vamos a hacer algo similar a la semana anterior. Me voy a poner de pie para que podamos estudiar en este momento el tema, hermanos, que nos está ocupando, el tema de los dones espirituales. Así que en unos instantes más estaremos ya totalmente preparados para poder llevar a cabo este estudio bíblico. Y estuvimos viendo algunos aspectos. Vamos a hacer un breve recordatorio acerca de algunos temas que estuvimos analizando justamente acerca de los dones espirituales. Hay inquietudes, hay algunas preguntas, y bueno, muy probablemente hoy no podré dar respuesta a todas aquellas cosas que ustedes tienen ahí pendientes como dudas. A veces nuestras amistades se acercan con nosotros a preguntarnos en cuanto a la Escritura, qué es lo que nosotros sabemos acerca de tal o cual pasaje, acerca de tal o cual tema. Bueno, esta noche, hermanos, vamos a dar al principio justamente a dar un breve recordatorio acerca de este tema. Esta es la tercera entrega acerca de los dones espirituales, y seguramente vamos a estar un miércoles más ocupados en este tema, y vamos a dar principio porque el tiempo corre, el tiempo es valioso. Y básicamente, hermanos, lo que apuntaba yo desde el primer miércoles, de hace 15 días, que esencialmente nosotros, para estudiar el tema acerca de los dones espirituales, nosotros tenemos que ocuparnos en revisar cada una de las 4 citas que nos hablan precisamente acerca de los dones espirituales. Y una de estas cartas es precisamente la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Y esencialmente nos hablan solamente 2 versículos acerca de esto. Versículo número 10 y versículo número 11. ¿Qué es lo que nos explica ahí Pedro? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero esencialmente Pedro lo que hace es hablarnos
no solamente de que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, como fue el tema de la predicación que nos ocupó el domingo pasado, sino que además nos dice, nos enseña Pedro de una clasificación en los cuales debemos dividir los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo da. Y son dones de hablar y dones de servir. Esencialmente es lo que hace Pedro. Cuando vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, aquí entramos en esa parte de los dones, que son dones que el Señor Jesucristo da, pero que no lo da a individuos, no lo da a los creyentes de manera individual, sino que son dones que el Señor Jesucristo dio a la iglesia. Muchos hermanos, cuando hablan acerca de esos dones, ellos optan por hablar de dones ministeriales y de dones espirituales. Los dos son dones espirituales, nada más que yo prefiero explicarlos de la manera que ya lo hice. Dones espirituales dados de manera individual a los creyentes, y los dones que el Señor Jesucristo da y que los da a la iglesia. Y concluimos con dos cartas, con Romanos capítulo 12 y con 1 Corintios capítulo 12. Como para que no se nos olvide, solamente recordar las cartas, Romanos y 1 Corintios, porque el capítulo es el mismo, es el capítulo 12. Y hoy vamos a hacer una comparación entre lo que nos enseña 1 Corintios 12, los dones que son mencionados ahí por el apóstol Pablo, y los dones que un año después Pablo los menciona en Romanos capítulo 12. Vamos a hacer una comparativa, vamos a ver si hay similitudes, vamos a ver algunos detalles, porque si ustedes recuerdan, dentro de las clasificaciones, lo vamos a ver a continuación. Dentro de las clasificaciones vimos que justamente no solamente está la clasificación de hablar y de servir, sino que hay aquellos dones que son de señal y dones que no son de señal. Entonces aquí tenemos, hermanos, un mapa mental donde podemos nosotros de manera clara, espero yo, con esa intención se diseñó esta diapositiva, para que pueda ser lo más claro que se pueda en cuanto al tema que nos ocupa, que es el tema de los dones espirituales. Ustedes pueden observar allá en mi extrema superior izquierda que por un lado tenemos la clasificación de los dones espirituales que el Señor Jesucristo da. Hace un instante decía, son dones que el Señor Jesucristo da a la iglesia. Y en mi extrema superior izquierda encontramos los dones espirituales que da el Espíritu Santo. Lo da a creyentes, pero lo da de manera individual. Dentro de las cosas que les compartía la semana anterior, yo les decía, hermanos, que a veces confundimos lo que es un don y lo que es un talento. La manera que para mí es más fácil compartirles es que un don es una capacidad divina o una capacidad especial dada por Dios para servirle, y que todo tiene que ser para su honra y gloria. Un talento es una habilidad o es una capacidad innata, la cual, por supuesto, en la medida que vamos creciendo, la desarrollamos, lo mismo que un don espiritual, pero no son dados de manera directa ya sea en este caso, por el Espíritu Santo. Y alguien dirá, bueno, pues es que también los talentos son dados por Dios. Bueno, si lo queremos ver así, pues de alguna manera sí. Lo podríamos ver así porque pues Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre con sus propias manos.
Pero también dentro de esos talentos, quizás nos tendríamos que meter a analizar más a detalle el tema que tiene que ver con la genética. Porque la genética juega un papel fundamental aún en esos terrenos. Pero hoy no trataremos este tema. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo de qué manera se desprenden tanto los dones que el Señor Jesucristo da a su iglesia, como los dones que da el Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Señor Jesucristo da dones a la iglesia, y dentro de esos dones, ahí acabamos de leer en Efesios capítulo 4, en el versículo número 10 dice: y Él mismo constituyó. ¿En qué consisten esos dones? Pues consisten precisamente en lo que conocemos nosotros como ministerios. Porque dice el versículo 11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Y por esa razón les decía yo que esos dones son dados a la iglesia, porque el Señor necesita, voy a recomponer esa última expresión, el Señor no necesita, pero el Señor le ha placido diseñar la manera en la cual nosotros vamos a ser instruidos a través de una estructura colocada por Él en la iglesia. Ahora, para poder comprender más ampliamente el tema de los dones que el Señor Jesucristo da a la iglesia, debemos recordar que el Señor Jesucristo fue el que fundó la iglesia, y el Señor Jesucristo fue el que la compró con su preciosa sangre. Él en todo momento estuvo ocupado de su iglesia, para que la iglesia, una vez que Él se marchara, una vez que Él fuera ascendido a los cielos, la iglesia no quedara desprotegida. Recuerden ustedes que Él, desde el Evangelio de Juan, Él promete enviar a su Santo Espíritu. Él promete enviar a su Paracleto, al Consolador. Y cuando el Espíritu Santo toma como morada permanente en la iglesia, ocurren cosas excepcionales y únicas en el libro de Hechos capítulo 2. Pero también el Señor, al crear la iglesia y enviar su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu tomó como morada permanente a la iglesia, Él tenía que perfeccionar a los suyos, perfeccionar a su iglesia. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de los dones que Él estaba dando a la iglesia. Aquí son mencionados algunos ministerios. Hoy no abundaré en la explicación de esos ministerios, pero si Dios me presta vida, el próximo miércoles estaré explicando esto. Pero aquí repito, Él habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, maestros. Así que tenemos que esos dones dados por el Señor Jesucristo son dados a la iglesia y son con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Dónde encontramos esa pequeñísima lista? En Efesios capítulo 4. Por otro lado, hermanos, tenemos los dones que son otorgados por el Espíritu Santo. Son dones dados a creyentes. Estos dones son dados de manera personal. Veíamos el domingo, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, y explicaba yo que cada verdadero creyente ha recibido por lo menos un don. Cada verdadero creyente ha recibido por lo menos un don. La invitación es ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso dice 1 Pedro 4:10. Ahora, dentro de esos dones, dentro de esa subclasificación, tenemos dones de señal y dones que no son de señal. Esto es fundamental, porque acabaremos con la eterna polémica. Bueno, no, con la polémica nunca vamos a terminar,
Pero lo importante, hermanos, es que nosotros vivamos bajo convicción, que nosotros conozcamos lo que creemos. Un hermano de edad avanzada hace muchos años, un misionero de los Estados Unidos, ya varias veces he platicado esto, uno de esos viajes que cada año el hermano hacía, llegó a la iglesia y él predicaba un domingo por la tarde y él decía que el que no conoce lo que cree, entonces no cree en nada. Y es necesario que conozcamos estos temas, porque estos temas son el ABC del cristianismo. No estamos hablando de profecía, no estamos hablando de temas que uno dice, bueno, es que tengo dudas. No, estamos hablando de cosas que son esenciales, que todo verdadero creyente debe conocer al pie de la letra. Y para eso estamos aquí. Dones de señal y dones que no son de señal. Lo que encontramos, porque la Escritura nos los enseña, es que los dones de señal son temporales. ¿Por qué son temporales? ¿Y por qué los que no son de señal son permanentes? Es muy sencillo. Porque los dones temporales, los dones que son de señal, tenían como los dones permanentes una función, un propósito específico por los cuales el Señor los dio a través del Espíritu Santo. Pero tenían un tiempo en el cual iban a estar en vigor. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo no comprender, nos cuesta trabajo aceptar, porque a veces no conocemos el tema, pero cuando llegamos a conocerlo, lo comprendemos, pero a veces no lo aceptamos. Y es la lucha que tenemos con una cantidad de buenos hermanos que apreciamos, pero que tienen problemas con eso. El miércoles pasado me ocupaba yo de leer y explicar un poco 1 Corintios capítulo 14. Y brevemente vamos a repasar, porque estamos dentro del repaso esta noche. Me parece importante que tomemos en consideración esto, porque a veces para muchos creyentes que han sido mal enseñados, la señal, la muestra de que tú has sido lleno del Espíritu Santo o que eres lleno del Espíritu Santo es que tú hables en lenguas. O sea, es colocado el don de lenguas por ellos como el don top, o sea, no es la escala mayor, el nivel superior de don al cual tú puedes aspirar, pero siempre y cuando estés lleno del Espíritu Santo. No, error. Porque el don de lenguas no es más importante que otro don. El que ustedes quieran no es más importante, pero cumplió un propósito y lo cumplió durante un tiempo determinado, porque era un don de señal. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios capítulo número 14 y versículo número 22. Y dice de la siguiente manera: así que las lenguas son por señal. Las lenguas son por señal. Pero vean, no a los creyentes. No a los creyentes. El don de lenguas en su momento fue para señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y Pablo lo compara con otro don, que es el de profecía, y dice: pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, hermanos, versículo 22, y este ejercicio no lo hice el miércoles pasado.
Pero dice el verso 22 que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Ahora, hace un momento citaba de memoria un evento fundamental en la vida de la iglesia. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Muchos dicen, es que vino el Espíritu Santo. Bueno, lo que en realidad pasó fue que el Espíritu Santo tomó como morada permanente a la iglesia. El Espíritu Santo siempre ha estado en ese mundo, desde el principio, aún desde que la tierra estaba desordenada y vacía, y más atrás. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue que el Espíritu Santo tomó como morada permanente a la iglesia. ¿Y qué sucedió aquel día de Pentecostés? El día número 50. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Dice, y fueron todos, capítulo 2, verso 4, espero que tengan sus Biblias en la mano. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entiéndase, porque lo aclara Pablo aquí en 1 Corintios 14. Y usted después lo puede leer con toda calma. Dice 1 Corintios 14:10, entiéndase que las lenguas son idiomas. Español, inglés, japonés, ruso, mandarín, chino, lo que se les ocurra. Dice 1 Corintios 14:10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, ¿qué sucedió ese día que el Espíritu Santo tomó como morada permanente en la iglesia? Ocurrió una señal a través de un don temporal que era el don de los idiomas, el don de lenguas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Oigan esto, porque cada uno les oía hablar. Estaban entendiendo, les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había una diversidad de idiomas presentes ahí, a través de las personas que se habían dado cita en aquel lugar. Porque era una fiesta, una de las fiestas importantes para Israel. ¿Quiénes estaban? Verso 9 de Hechos capítulo 2. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Escucha, hermano, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vayamos a primera carta de los Corintios, capítulo número 14, pero ahora vamos a ir a los primeros versos, porque dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas, primero los Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, en un idioma distinto al materno, dice, así mismo se edifica.
Pero el que edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, hermanos, ¿de dónde sacamos que hay dones temporales y dones permanentes? Bueno, antes que se vaya la idea, ¿por qué son dones de señal? Bueno, ya vimos escrituralmente que esos dones de señal, hablando específicamente del don de lenguas, no era para la iglesia, no era para edificar la iglesia, era para el imperio. Y todos aquellos árabes, aquellos del Ponto, aquellos del Mesopotamia, aquellos cretenses, aquellos árabes, entendieron por ese don temporal con el cual aún personas con una lengua distinta a la hebrea oyeron las maravillas de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios 13, que les dije desde el primer miércoles, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 son el mismo contexto. El capítulo 13 no habla del amor, no habla para enamorados, habla de los dones espirituales. Ahora, dice, versículo 8, 1 Corintios 13, 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y subráyelo, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay cosas que son temporales, hay dones, que son temporales, hay dones que son permanentes. Ahora, completamos eso. Lo completamos de la siguiente manera, basados en Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Así que hago un breve repaso. Teniendo ya todo el mapa mental completo, nos damos cuenta que los dones espirituales, hay unos que da el Señor Jesús y hay otros que da el Espíritu Santo. Los que da el Señor Jesús los da la iglesia, los da con el propósito de perfeccionar a los santos. Los dones que da el Espíritu Santo los da creyentes, dentro de los cuales tenemos de señal y no señal, y tenemos los de hablar y los de servir. Esas son las clasificaciones. Ahora, espero que no haya duda hasta aquí, y si la hay con respecto a lo que he explicado hasta este momento, pues seguramente volverá usted a ver esta enseñanza. Ahora, yo les hablaba acerca, hermanos, de que es importante que nosotros tomemos en consideración algo que los teólogos llaman revelación progresiva. Esto es parte, hermanos, de lo que los teólogos, y yo digo los teólogos porque es gente erudita en la palabra del Señor, y hay una materia para poder estudiar correctamente la Escritura, y esa materia se llama hermenéutica. Y la hermenéutica no es otra cosa sino que son reglas para el estudio bíblico. Y esas reglas se desprenden de la misma Escritura. Y la revelación progresiva es una de esas reglas que pertenecen a la hermenéutica. Suena complicado, pero no. Hoy tenemos muchas herramientas a la mano,
Antes era más complicado, y por eso mi admiración para los maestros y predicadores que nos antecedieron, porque creo, hermanos, que ellos realmente sí se quemaban las pestañas leyendo y estudiando la palabra del Señor. Pero la revelación progresiva simplemente consiste, hermanos, en que nosotros sepamos cuándo se escribió cada libro. En eso consiste. Y te les voy a poner un ejemplo. Ahora, es bastante simple. Estamos dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Aunque lo mismo podríamos hacer del Antiguo Testamento, pero ahorita nos está ocupando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Efesios 4, estamos hablando de Primera de Pedro capítulo 4, estamos hablando de Romanos capítulo 12 y de Primera de los Corintios capítulo 12. ¿A qué sección de la Biblia pertenecen esas cartas? Pues todos sabemos que al Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros investigamos un poquito, rascamos un poquito, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, hermanos. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, aquí nos pudimos dar cuenta que tenemos los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento. Empiezan en Mateo y terminan en Apocalipsis. Pero eso no significa que en ese orden fueron escritos. Y lo mismo ocurre con el Antiguo Testamento. E inclusive cuando en algunos libros, por ejemplo Génesis, para poner un ejemplo del Antiguo Testamento, no está escrito de manera cronológica. Si vamos al libro primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, no están escritos de manera cronológica. Si venimos al Nuevo Testamento, tampoco. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un ejemplo claro de que la Biblia no está escrita de forma cronológica. Y eso, lejos de ser una desventaja, es todo lo contrario. Porque es la única forma, a mi parecer, en la cual el estudiante diligente invertirá tiempo, esfuerzo y a veces dinero. Ahora, vamos a desarmar el Nuevo Testamento, desarmar en cuanto al canon, en cuanto al orden que aparece en nuestras Biblias. Y cuando nos adentramos un poco en el tema de la revelación progresiva, nos damos cuenta que el orden en el cual fueron escritos es totalmente distinto al que están colocados en el orden canónico. Empezamos con Santiago y obviamente terminamos en Apocalipsis. Ahora, este asunto, hermanos, de la revelación progresiva, esto nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar, pero también es importante porque el ejemplo, bueno, para no revolver, yo quiero que observen cuándo fueron escritas las cartas que están involucradas en el tema de los dones espirituales. Primera a los Corintios en el año 55. Segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 55. Romanos en el año 56, o sea, un año después. Efesios entre el año 60 y el año 62. ¿Y dónde anda Pedro? Allá está Pedro. Entre el año 64 y 65. Ahora, quiero poner un ejemplo de revelación progresiva sin que tengan que ver
los años en los cuales fueron escritos los libros. Les pongo un ejemplo. Acompáñenme al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, el Señor Jesucristo está para ser ascendido. Y en el versículo 6, sus discípulos hacen una pregunta muy buena. Y había razones de sobra para que ellos hicieran tal pregunta. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ahora veamos la respuesta, verso 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué enseña este pasaje? Los discípulos, están preguntando, todos aquellos que se dieron cita en aquel momento: Señor, ¿cuándo? Ellos están como nosotros, a veces quisiéramos saber cuándo la iglesia será arrebatada, cuándo esto, cuándo lo otro. Y el Señor dice a ellos, les dice: no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No vamos a usar esto. En este ejemplo no. Pero nos tenemos que preguntar: ¿cuándo ocurrió eso? Y es muy sencillo. Aproximadamente en qué año fue crucificado el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos años demoró su ministerio? Bueno, Lucas nos da más o menos luz al respecto. Lucas capítulo 3 nos dice que el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio era como de 30 años. ¿Cómo de 30 años? Y su ministerio demoró alrededor de 3 años y medio. Así que esto está ocurriendo ¿cuándo? En el año 33 y medio. A 40 días atrás el Señor Jesucristo había sido crucificado. Ahora Él ha resucitado y está para ser ascendido. Y ellos le preguntan: ¿cuándo, Señor? Y Él les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Año 33 y medio. Cuando llegamos a la primera carta a los tesalonicenses, nos vamos a llevar, hermanos, una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, versículo 1, Pablo, el gran apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, vean lo que les dice a los hermanos de Tesalónica. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones es lo mismo que sazones, de Hechos 1:7, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, vean lo que dice: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta está en el verso 2. Y Pablo les dice: porque vosotros sabéis perfectamente. O sea, ellos no tenían duda de nada. Porque vosotros sabéis perfectamente bien que perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿cuándo? Cuando Pablo le está diciendo esto a los hermanos de Tesalónica. Por eso les dije que no vamos a usar esto. Pero aunque usáramos esto, no es el ejemplo. Porque antes de ver aquí la fecha, que ya la están viendo, pero esto ocurrió unos 30 años después, y seguimos la cronología de los eventos.
El Señor Jesucristo ascendió por ahí del año 33 y medio, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo, Señor? Y Él les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Pero unos 30 años después, Pablo les dice, hermanos, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aún, hermanos, si agarráramos vean ustedes cuando fue escrito en primera carta a Tesalonicenses, en el año 51, o sea, unos 20 años después. Pero yo les estoy diciendo que esto del capítulo 5 ocurrió unos 30 años después. Eso se llama revelación progresiva. Lo que en el año 33 y medio era un misterio para los seguidores del Señor Jesucristo. En ese ínter, Dios quiso revelarle a su gente los tiempos y las ocasiones, los tiempos y las sazones. En el caso de los dones nos podemos dar cuenta que primera carta de los Corintios está escrita en el año 55 y Romanos hasta un año después. Significa que en el año 55 Pablo le habla a la iglesia, le habla a la iglesia de Corinto y les revela 9 dones. Pero en Romanos 12, un año después, Pablo hace una lista de 7 dones. Y no se repiten, sino solamente un solo don. Y es lo que vamos a ver. Aquí tenemos, hermanos, la lista. Esta lista es de 1 Corintios 12. Son 9. Los leemos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades. Y yo sé que habrá preguntas sobre este don del fe. Dones de sanidades, milagros, profecía, discernimientos de espíritus, diversos géneros de lenguas. Y en el otro extremo va a aparecer la lista de 7 dones de Romanos capítulo 12. Y los leemos también. El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, exhortación, el de repartir, el de presidir y el de misericordia. ¿Qué don se repite, hermanos? Observen, ¿cuál se repite? El único don que se repite es el don de profecía. Es el único don que se repite. Entonces, son cosas que a la hora de estudiar los temas bíblicos que vayamos a estudiar, tenemos que preguntarnos ¿en qué otro pasaje habla de este tema? En el caso de los dones, 1 Corintios 12 y Romanos capítulo número 12. Quisiera con el alma poder explicar cada uno de los dones. No sé si más adelante lo vaya a hacer, pero si lo hago solamente me voy a enfocar en aquella lista, en Romanos capítulo número 12. Sería la única. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Por qué nos deja con dudas? Les voy a decir por qué lo voy a hacer. Porque Romanos 12 es la lista vigente de dones al presente. ¿Podemos saber en qué consiste cada uno de esos dones? Sí, nunca está de más. Si alguien quiere saber. Pero la lista de Romanos 12 es la única que está vigente al presente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué tenemos más adelante. Bueno, creo que con esto vamos a concluir, si no recuerdo mal las diapositivas que hice. Porque quiero empezar a entrar en materia. Una hermana me decía, hermano, va a explicar acerca de los apóstoles y los profetas.
Bueno, aquí es donde vamos a empezar, pero no voy a abordar hoy el tema porque no los quiero saturar. Ya tenemos unos minutos en esto, pero el próximo miércoles terminaremos de analizar esto, pero sí quiero tocar de una vez el tema de la profecía, del don de la profecía, porque en ambas listas aparece. Es el único don que se repite en la lista de Romanos capítulo 12. Insisto, los únicos 7 dones vigentes al día de hoy. Y alguien dirá, hermanos, ¿y los milagros? ¿Entonces los milagros no existen? Sí existen, pero no como un don. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Dios sigue haciendo milagros. ¿Quién lo puede negar? Somos testigos de ello. Pero si alguien me pregunta, hermanos, ¿y el de sanidades? ¿No existe? Yo entiendo, yo sé. No voy a citar por nombres, porque la lista, en primer lugar, es larguísima de los hermanos que enseñan y que hacen gala de que tienen el don de sanidades. Yo tengo una pregunta muy simple para eso, ¿no? Sí. Y sé que voy a caer gordo, voy a molestar a muchos. Pero si alguien tiene el don de sanidad, ¿dónde todo este año? Porque ha habido muchos enfermos del COVID y los hospitales están atestados. Aquí eran los hospitales. O con cada enfermo que se sepa que está enfermo de eso o de cualquier otra enfermedad, ¿dónde están? Continuamos. Profecía. En primer lugar tenemos que empezar siempre, hermanos, por tratar de conceptualizar bien. ¿En qué consiste o qué significado le podemos dar al don de profecía? Es bastante simple y creo que se van a sorprender. Porque la profecía única y exclusivamente consiste y quiere decir uno que habla hacia afuera. Y si alguien piensa, bueno, pues es la única manera que podemos hablar, ¿no es cierto? Porque uno también habla hacia su interior. Uno que habla hacia afuera. Ahora, recuerden, hermanos, el método predilecto del Señor para revelarse históricamente a los hombres. Lo vamos a recordar a través de un pasaje. Y ese pasaje es este. No puse la cita, ojalá que lo recuerden. Pero este pasaje dice, Dios habiendo, lo subrayé, Dios habiendo hablado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras. En otro tiempo. A los padres. ¿Cuál fue el medio? Los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Observen la parte final de Hebreos 1:1. En estos postreros días, ¿por quién nos habla? ¿Por los profetas? Por el Hijo. Por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Hebreos 1:1. Pero el método siempre ha sido por los profetas. Solo que ahora nos habla por el Hijo. Ahora, yo les he enseñado una y otra vez que básicamente 4
métodos de revelación que usa el Señor. Y aquí están. ¿Sí? No importa el orden. Pues creación, es conciencia, es el Señor Jesús. ¿Y es qué? La Escritura, la Biblia. Ahora, hermanos, ¿cuál es el medio que Dios usa el día de hoy para hablarnos? Hermanos, sí nos habla a través de la creación, sí nos sigue hablando a través de la creación, nos sigue hablando a través de nuestra conciencia, que es nuestro juez insobornable, sí también. Pero hoy el Señor nos habla a través de este libro. ¿Y este libro de quién habla? De su Hijo. Si estuviera Jesús en este momento aquí, nuestro Señor nos hablaría a través de él. Pero este libro llamado la Biblia, tan abandonado por los creyentes, la mayoría de los creyentes, es el medio que hoy Dios usa, Señor Jesús hoy usa para hablarnos. ¿Cómo hablaba el profeta en la antigüedad? ¿Cómo era ese método? Bueno, el Señor le hablaba al profeta, le daba su mensaje, y el profeta era el canal para hacer saber a su pueblo el mensaje de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Podría decir, enseñar. Pero si hablamos en términos de dones, estoy hablando hacia afuera. O sea, estoy proclamando una enseñanza que se desprende de la palabra del Señor. ¿Y qué estoy diciendo yo? Hermanos, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Estoy diciendo yo, hermanos, vamos a Efesios, capítulo 4, verso 7, al verso 16. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a 1 Corintios 12, vamos a Romanos 12. No estoy diciendo, el Señor me reveló. Yo no estoy diciendo eso. Porque si yo estuviera diciendo eso, entonces, como profeta estaría yo fallando. Porque Dios se revela y revela a su Hijo a través de este libro. Por eso nosotros decimos, la Biblia dice, en tal y tal pasaje la Biblia dice, porque nosotros proclamamos, anunciamos, enseñamos, predicamos, hablamos hacia afuera, pero a través de este método de revelación. Espero haberme dado a entender. Volvemos al tema de la revelación progresiva, simplemente para recordar cómo es que esto funciona. Una cosa es el orden canónico y otra cosa muy distinta es el orden en el cual fueron escritos los libros y en el cual, amados hermanos, aún dentro de los libros, ¿cuándo fueron escritos? ¿Cuándo sucedieron los eventos? Yo les ponía como ejemplo Hechos 1:7. Y si nos vamos estrictamente cuando fue escrito, decir, hermano, usted está equivocado. No, no estoy equivocado. Porque una cosa es que el libro haya sido escrito en el año 62 y otro muy distinto, que cuando el Señor Jesucristo ascendió, previo a que fuera ascendido, aquellos seguidores le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor les dice, loco, no les toca a vosotros saber los tiempos o algo. Eso ocurrió en el año 33 y medio, a pesar de que el libro haya sido escrito en el año 62. Ojalá, hermanos, que haya sido fácil la explicación. El próximo miércoles estaremos abundando en esto, porque este es un tema también que
que despierta interés, y eso me gusta, me agrada, pues. Estaremos viendo esto, revisando un tema de apóstoles, de profetas, que aquí lo tratamos, de evangelistas, y nuestra versión Reina Valera 1960 dice pastores y maestros. En realidad se trata de un solo ministerio, ya explicaré más al respecto. Así que, hermanos, por esta noche vamos a dejarlo hasta ahí, esperando realmente, hermanos, que esta enseñanza dé algún fruto entre nosotros. Yo solamente quiero decirles algo: si hemos sido descuidados con nuestra relación con respecto a la Escritura, estamos a buen tiempo, hermanos, porque nosotros podemos asistir a la iglesia, nosotros podemos estar involucrados con algún ministerio en la iglesia, y eso está bien, no lo quiero denostar, todo es necesario, pero lo que quiero dejar plasmado es que necesitamos, hermanos, que en nuestros corazones se generen convicciones, porque si en nosotros no hay convicciones, nosotros seremos fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina, por cualquier mala práctica, y podremos ser los creyentes, los hijos de Dios más sinceros, pero nunca, hermanos, será suficiente. Yo lo invito nuevamente a que lea su Biblia, y no lea un libro aquí, otro libro acá, otro libro más allá, no. Mi recomendación es léala de principio a fin, de manera metódica, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Se puede hacer. El año tiene 365 años. Si usted lee entre 3 y 4 capítulos, ¿qué dije? Años. Bueno, gracias por la corrección, el año tiene 365 días. Si usted divide el número de capítulos que tiene la Biblia entre esos 365 días, se va a dar cuenta que usted va a tener que leer entre 3 y 4 capítulos diarios. Hay capítulos más chiquitos, hay unos muy extensos, pero hermanos, entre 3 y 4 capítulos diarios, ¿a poco es imposible? Y si hacemos esa práctica año tras año, tras año, tras año, nos vamos a dar cuenta de grandes cosas en la palabra del Señor, y podremos armonizar, porque lo que hicimos esta noche aquí estudiando ustedes y yo fue armonizar las Escrituras. Que Dios nos por su palabra, a comprenderla mejor, pero también a ponerla por práctica. Yo les agradezco profundamente con todo mi corazón que esta noche me hayan acompañado, que hayan consagrado este tiempo. Si algo no quedó lo suficientemente claro, si no es mucho pedir, vuelvan a ver el video. O los hermanos a los cuales llega el audio, pues van a escuchar el audio. A ver cómo dijo el hermano esto. Y si Dios nos permite, hermanos, el miércoles seguiremos con el estudio, con este tema, la cuarta parte. No sé si voy a hacer la parte final o no, Dios dirá. Pero obviamente antes, ustedes ya saben, el domingo a las 12 del día nos veremos aquí una vez más por este medio, esperando que pronto, con toda libertad, podamos estar reunidos nuevamente en la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta bendición tan especial, Señor. Tú sabes, Padre, cuánto disfruto el poder compartir lo que primeramente tú me has dado. Y el propósito aquí, Señor, no es exhibir a nadie, avergonzar a nadie, sino simplemente exponer tu palabra, Señor. Y yo te ruego, Padre, que sigas abriendo mi entendimiento
para poder compartir tu palabra, Señor, pero poderlo hacer con denuedo, de tal manera, Padre, que sin importar lo que me muestres, de manera fiel, Señor, ser transmitido a tu iglesia, Padre. Y yo te ruego y te entrego en tus manos la vida de todos los que son tuyos, Señor. Porque si están en este tiempo es porque tienen interés no solamente de que sus vidas sean edificadas, sino de conocer mejor tu palabra, Señor. Así que, Padre, en tus manos los pongo, Señor. Y el libro de los Salmos dice que tú harás sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, dice tu palabra, que hace sabio al sencillo. Nosotros somos personas sencillas, Señor. No pretendemos nada, no pretendemos ser lo que no somos. No hablo griego, no hablo hebreo, no hablo arameo, no soy un teólogo. Simplemente, Señor, comparto lo que primeramente tú me has dado y que a través de tu palabra, Señor, algún fruto de nuestra vida, Señor, para que todo sea para tu honra y gloria. Te damos gracias que tu buena mano siga estando sobre nuestras vidas, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Y decimos amén. Amén. Hermanos, que pasen bonita noche, que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos el domingo. Que el Señor nos siga bendiciendo.